Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de cuándo va a estar usted mirando este video. Recuerden que ya se les envió las fechas con las que vamos a cerrar el curso. Este video es para soslayar el hecho de que la clase del martes no se haya realizado por problemas de conexión personales, problemas de conexión, de cambio de compañía que me otorga el internet en mi hogar. La idea de hoy es que en un transcurso de una hora aproximadamente podamos revisar varios contenidos relacionados a los cuadriláteros y comenzar también la unidad siguiente, que es la circunferencia, para terminarla la próxima clase, el próximo martes. Entonces, vamos hoy día a ver el perímetro y el área de cuadriláteros, de algunos cuadriláteros que son importantes. Para eso nos vamos a hacer aquí una pequeña tabla en la que vamos a poner la figura, la fórmula para su perímetro y la fórmula para su área, dependiendo de qué figura es y qué elementos tenemos. Entonces vamos a tener una figura, su perímetro y su área. Cada una de esas figuras va a tener una medida. La primera que vamos a revisar es el cuadrilátero. El cuadrilátero en general. Es decir, un polígono de 4 lados. Vamos a poner el color negrito a este polígono. Un polígono de 4 lados que no tiene necesariamente una característica principal. Puede ser un trapezoide, un romboide, un rombo, etc. Este polígono podemos conocer, por ejemplo, la medida de sus lados. ¿Ya? Vamos a decir A, uno de sus lados, B, el otro lado, C, el otro lado, y D, el último lado. Entonces, lo único que podemos conocer a partir de esas medidas de este polígono es la medida de su perímetro. Porque vamos a agrandar estas letras, están un poquito pequeñas, la medida de su perímetro. Su área va a ser difícil de determinar porque dependerá del tipo de figura. Entonces, teniendo este cuadrilátero, que siempre queda bastante grande con GeoGebra aquí en Word, en el formato de este cuadrilátero, ponemos el borde de la imagen oscuro. Entonces el perímetro de este cuadrilátero, vamos a poner esta en la disposición, quede de esta forma. Entonces el perímetro es el perímetro va a ser la suma de la medida de sus lados. En este caso, B será A más B más C más D. Y el área, el valor de su área, dependerá del tipo de cuadrilátero. Por tanto, no podemos determinarlo con una expresión algebraica. Eso en el caso del cuadrilátero. Ahora, si hablamos del rectángulo, y dentro del rectángulo vamos a considerar obviamente el cuadrado, porque el rectángulo el cuadrado es un rectángulo cuyos lados miden exactamente lo mismo. Entonces, va a entrar dentro de esta categoría. Aquí voy a hacer un poquito de trampa, voy a ocupar la cuadrícula de GeoGebra para tener un rectángulo cuyos ángulos sean rectos. Aquí vamos a tener dos medidas importantes, sus dos lados. ¿Ya? En este caso vamos a decir A y B. Y en este caso, el perímetro de este rectángulo va a ser la suma de A más B y más B.
En el fondo es 2 veces A más 2 veces B. Y si uno factoriza esa expresión, quedaría 2 factor de A más B. Entonces, el perímetro sería 2 producto o factor de A más B. Y en el caso del área, es A por B. Por eso no es tan difícil después el romboide o el rombo. Vamos a poner el rombo porque el rombo tiene también una característica bien particular. Entonces, en el caso del rombo, vamos a ponerlo así. Aquí tenemos un rombo de lados A. Vamos a tratar de dibujar un rombo que quede más preciso. Lo habíamos hecho con las herramientas de GeoGebra, casi como hacerlo con regla y compás, porque hay una medida bien interesante para todos. Tenemos cualquier punto que está a la misma distancia de este, y luego con el compás podremos encontrar esta intersección que hace que este polígono sea siempre un rombo. Esto lo hicimos en clases, se mostró cómo construirlo. Aquí en el rombo tenemos algunas medidas que son interesantes. Vamos a llamarle B a la base de este rombo, ¿ya? Y todas las medidas del rombo miden B. ¿Ya? También le vamos a llamar las diagonales de este rombo como a la diagonal mayor le vamos a llamar C, y a la diagonal menor le vamos a llamar D. Y aquí hay algo interesante. Todo rombo tiene una altura. ¿Cómo se consigue esa altura? Primero extendemos, por ejemplo, la base y calculamos la altura como si fuese un triángulo. Entonces, este segmento la altura, que generalmente se denota con la letra H. Entonces, en el caso del rombo, su altura, su base y también sus diagonales nos pueden ayudar a obtener el área. O sea, son fórmulas equivalentes. Y además está decir que es un buen ejercicio que usted demuestre que esas fórmulas son equivalentes. En el caso del perímetro, simplemente 4 veces B. Todas las medidas del rombo son iguales. Es un paralelogramo equilátero. En cambio, para el área, tenemos la base por la altura, o el área también puede ser las diagonales, en este caso C multiplicado por D, y todo eso dividido por 2. Demostrar que estas dos fórmulas son equivalentes se puede hacer de manera bastante sencilla con el teorema de Pitágoras. Se puede hacer de manera bastante sencilla con el teorema de Pitágoras. Queda entonces que busquen esa forma de demostrarlo. ¿Ya? Eso es un muy buen ejercicio. En el caso del romboide, el romboide es similar al rombo. No quería borrar en realidad las figuras. Vamos a ver cómo dibujamos un romboide. Aquí lo vamos a hacer con
ayuda de la cuadrícula también. Entonces nuestro romboide también tiene una altura. De la misma forma que el rombo. Entonces aquí tenemos dos medidas, A y B. Y esta respectiva altura H. Ups, no quiero que se gire. Se pierde mucho de lo que queremos mostrar así. Entonces, vamos a... Lo vamos a... Un poquito. Sí. Entonces el perímetro del romboide es 2 veces A más B. Y su área es la base por la altura, solamente. La base por la altura. El último que nos queda es el trapecio. Entonces, vamos a tratar de que esto nos quede eso, de esta forma. Entonces, el trapecio. ¿Qué gracia tiene el trapecio? Este nos va a ser útil. Independiente que sea un trapecio isósceles, equilátero, o sea, isósceles, rectángulo o escaleno, el trapecio tiene generalmente medidas distintas. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar para su área los lados que son paralelos para su área y la altura. Entonces, el área, el perímetro, es simplemente la suma de sus lados. En el caso del trapecio. En el caso del trapecio. Su perímetro es A más B más C más D. Pero el área es la semisuma de los lados paralelos multiplicado por la altura. Eso lo podemos resumir como B más C, en este caso, multiplicado por H, y todo eso dividido entre 2. El área del trapecio. Entonces, tenemos en nuestro poder las fórmulas para perímetro y área de los cuadriláteros más significativos, los más importantes. Sobre todo los paralelogramos. Nos queda entonces revisar o comenzar a revisar la última parte de nuestra de la que es virtualmente nuestra última unidad. Debiésemos ver por lo menos hasta polígono, nos va a quedar una unidad por ver, pero considerando las dificultades que ha tenido este contexto de pandemia, yo creo que llegar hasta esta unidad, si uno considera que cada unidad es casi igual a la anterior, podríamos decir fácilmente que viendo 5 de 6 unidades hicimos el 83% del curso, pero en realidad la unidad 3 es bastante amplia. Podríamos decir que si la unidad 1, la unidad 2 son consideradas como la unidad 3 como 3 partes distintas, más la unidad 4, 1 y la unidad 5, 2 partes, y la última unidad tendríamos 9 partes, de las cuales hicimos 8. O sea, llegamos casi a un 89%, 90% de cobertura del programa. No es mucho lo que nos queda, se va a informar debidamente al colega o a la colega
el curso el próximo semestre. El curso que continúa de geometría, en la línea de geometría, para que lo tenga presente al momento de programar sus clases. ¿Ya? Si es necesario, el próximo semestre les puedo hacer llegar a todos ustedes un apunte con esta última parte del curso, si el profesor a lo mejor no accede a visitar estos contenidos. De todas formas, entonces, nosotros continuamos con nuestra unidad 6. Quiero ver con qué tipografía hicimos cada una de las unidades. Esta unidad... era con la más grande. Unidad 5, perdón. Unidad 5. Entonces, unidad 5. Circunferencia y círculo. Evidentemente tenemos que comenzar con sus elementos y propiedades. Y definir qué es una circunferencia. Bueno, una circunferencia es un lugar geométrico. Es decir, un conjunto de puntos del plano que tienen una característica. Es un lugar geométrico de todos los puntos del plano equidistantes a uno de referencia llamado centro de la circunferencia. La distancia constante se le llama radio de la circunferencia. Entonces, para conocer una circunferencia se debe conocer su centro y su radio. Generalmente se denotan como, uno escribe C mayúscula y entre paréntesis, el centro, en este caso O, digamos O mayúscula, y el radio. ¿Ya? Una cuerda, vamos a dibujar primero una circunferencia. Y vamos a decir que tenemos centro O, y este puntito que dibujamos acá va a ser el punto P. Entonces, circunferencia de centro O y radio OP. Vamos a decir. ¿Ya? Vemos una y radio, vamos a decirlo así, la medida del segmento OP. Puede ser una forma de decir. Una cuerda es un segmento
une dos puntos de la circunferencia. Hay que mencionar entonces que la circunferencia, por su definición, es el contorno, no es lo que está en el interior. ¿Ya? La cuerda mayor en una circunferencia se llama diámetro y su medida corresponde al doble del radio. Entonces vamos viendo. Entonces, tenemos otro puntito, la circunferencia, digamos A y B. Ahí B. Entonces, vamos a entrar inmediatamente. Aquí tendríamos una cuerda, la cuerda AB. Cuerda AB. Su primera. Y si esta cuerda pasa por pasa por el centro, va a ser la mayor cuerda que vamos a tener. Y entonces ya la podremos llamar como diámetro. Y que el diámetro en el fondo es una cuerda. Diámetro AB. Un arco de circunferencia. Un arco de circunferencia es una sección, una parte continua de ella. Continua de ella. ¿Ya? Se denota por sus puntos extremos en sentido antihorario, con un pequeño arco sobre ella. Ahora, arco de circunferencia, lo vamos a marcar aquí. Para que queden en sentido antihorario, vamos a poner el A por aquí y el B por acá. Entonces, arco de circunferencia, lo vamos a marcar con este color y bien grande para que se note. Entonces, este arco de circunferencia sería el arco AB. Si fuese el arco BA, tendría que comenzar en B y dar la vuelta completa. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el arco. Aquí en los acentos del Word podemos encontrar el símbolo de arco.
acá tenemos el arco AP, ¿ya? A los arcos se les otorgan medidas en ángulos relacionados con el ángulo que forman con el centro de la circunferencia. Pero será posible obtener su longitud. Será posible obtener su longitud. ¿Ya? Una tangente a una circunferencia es una recta que comparte solamente un punto con ella. Solamente un punto. ¿Ya? Solamente un punto. Este punto se llama, como usted ya no a suponer, punto de tangencia. Pues ahora se nos va el arco, se nos va el A, se nos va el B. Vamos a obtener la tangente a esta circunferencia en este punto. Y este punto le vamos a llamar T ahora. T por tangencia. Entonces, tangente a la circunferencia en T. Una secante a una circunferencia es una recta que comparte dos puntos con ella. Esto significa que parte de la recta está en el interior de la circunferencia. Pues ahora, no más T, vamos a decir la recta AB. Oh. Se cantan estos dos puntos. Secante en A y B. ¿Ya? Algunas propiedades y posiciones relativas de dos circunferencias. O sea, si ya tenemos dos circunferencias, pueden darse cosas interesantes. Lo primero es si tenemos circunferencias sin puntos comunes, puntos en común que podemos tener. Lo primero que la distancia cuando están completamente separadas la una de la otra, la distancia entre sus centros es mayor a la suma de sus radios. ¿Ya? O mejor dicho,
¿Qué pasa cuando la distancia entre sus centros es mayor a la suma de sus radios? ¿Qué tipo de circunferencias vamos a tener? Aquí tenemos un tipo de circunferencia, y para que la distancia sea mayor a alguno de sus radios, a la longitud de sus radios, deberíamos tener algo como esto. Vamos a llamar O2, pero con látex. O2. Centro 2. Este le vamos a llamar centro 1. Y a su radio, que vamos a llamar radio 1 y radio 2. R1 y R2. R1 y R2. Estamos diciendo que la longitud entre O y O2, O1 y O2, es mayor que R1 más R2. Es mucho mayor. ¿Ya? Así que tenemos que la medida de O1 o 2, ponerlo todo en un... O1, 2. Es mayor que R1 más R2. En este caso. Vamos a hacer un salto de página porque me gustaría que las cosas así como cortitas. Ese es el primer caso. El segundo caso es que la distancia entre los centros es menor a la diferencia de los radios. Eso significa que una está en el interior de la otra sin compartir el centro. Es decir, tenemos la otra como por acá, sin compartir el centro. Vamos a ponerla por aquí. Entonces tenemos O2 y R2. Entonces, en este caso, esta medida de la unión de los es menor que R1 menos R2. Y si no sabemos cuál de los dos radios es mayor que el otro, podríamos poner esto entre valor absoluto. Para asegurarnos. Tercero, la distancia entre los centros es 0. En ese caso, las circunferencias son con, esto lo voy a marcar, concéntricas.
el mismo centro, pero no necesariamente el mismo radio, y un radio menor que el otro. Si pongo cuadrícula esto, voy a poder hacer coincidir los radios, pero perfecto, maravilloso. Entonces aquí tenemos que O1 es igual a O2. O en el fondo, la medida, esta medida que siempre buscamos, es igual a 0. Es igual a 0. Vamos a dejar entonces el estudio de esta parte de las circunferencias hasta aquí. Y vamos a terminar el próximo día martes con el estudio de las circunferencias. Voy a subir obviamente este apunte al aula virtual, lo voy a actualizar. Ya dejó de ser el apunte de la unidad 3 para transformarse en el apunte de la clase. Les va a servir mucho para estudiar para el examen también, porque está todo desde la unidad 3 en adelante, la unidad 1 y unidad 2 no teníamos este apunte. No sé si alcance a escribir un apunte para esa unidad, de que tengan el examen, subir el examen, subirlo a la aula virtual, o sea, prepararlo, y eso es harto trabajo. Así que no esperen que pueda completar eso en plazo cercano. ¿Ya? Así que dejamos esta clase hasta aquí, yo se las comparto en el aula virtual. Espero que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes 30 de junio. Un abrazo a todos. Sería todo por hoy.